Bienvenidas a un nuevo vídeo, mi nombre es Sara y entre muchas otras cosas hago vídeos sobre zapatos. Si este es un tema que os interesa, os invito a suscribiros a mi canal y no olvidéis darle a la campanita de aquí abajo para no perderos ningún nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os traigo los icónicos zapatos Hang Easy de Manolo Blahnik, que además fueron los zapatos que utilicé en el día de mi boda. Son unos zapatos que llevo poniendo un par de años y de los que tengo mucho que contar, así que si queréis saber todos los detalles, seguid viendo el vídeo. Como os decía, estos fueron los zapatos que llevé puestos el día que di el sí quiero. Son unos zapatos rojos de terciopelo maravillosos. Y bueno, tienen una larga historia porque aunque todas probablemente los hayáis visto, sobre todo en azul, en un montón de bodas, después de que Carrie Bradshaw diese el sí quiero en la película de Sexo en Nueva York con estos mismos zapatos en satén azul, se convirtieron en un clásico para novias, pasando a ser ese algo azul que todas las novias querían llevar. Y bueno, en mi caso veis que no son azules, son rojos y un rojo además súper especial. Y es que aunque en azul me parecían bonitos y los había visto en la película y los había visto en un montón de novias, nunca me habían parecido mi zapato de novia, hasta que los vi en rojo. Aquí os voy a contar un poquito de historia personal, así que si queréis ir directamente a la parte de review de los zapatos podéis saltaros este trozo, pero si queréis saber por qué estos zapatos son tan especiales para mí, pues ahora os lo cuento. Resulta que allá por el año 2014 yo fui a hacer una entrevista de trabajo y bueno, la entrevista fue muy bien, me ofrecieron el puesto y lo celebré esa misma tarde. Después de la entrevista, de inmediato había quedado con mis tíos en el Hotel Meliá Fénix de Madrid, es Hotel Meliá, y en la planta level, en la vitrina que tenían de exposición de lujo, tenían estos zapatos de satén rojo y yo, según los vi, me enamoré y dije, si algún día me caso, será con esos zapatos. Hasta aquí todo normal, celebré en aquella terraza estupenda con mis tíos, con una botella de Moet, mi nuevo puesto, y cuando una semana después me incorporé al puesto en sí, conocí al que a día de hoy es mi marido. Así que podríamos decir que esa entrevista y ese puesto cambiaron mi vida hasta el día de hoy. Y bueno, pues estaba claro que el día que Carlos me pidió matrimonio no sabía qué tipo de vestido quería, no sabía qué tipo de celebración iba a hacer, pero lo que tenía muy claro es que me iba a casar con los zapatos Hang Easy rojos que yo había visto ese día que había celebrado con esas circunstancias. Fue un poco un momento de cerrar el círculo, de el día que yo celebré que me daban este puesto que realmente me cambió la vida, yo me enamoré de esos zapatos y el día en que me estoy casando con mi marido estoy llevando esos zapatos. Como os decía, él me pidió matrimonio en el 2019 a principio de verano. Por aquel entonces vivíamos en Washington y en septiembre de ese mismo año fuimos a la tienda de Nueva York a comprar los zapatos, porque yo quería comprarlos en la icónica tienda de Nueva York donde compraba Carrie Bradshaw y que tantas veces había visto en las series. Y entonces fuimos los dos en uno de los viajes que hicimos. Él se quedó en el coche porque yo no quería que entrase y que viese los zapatos, obviamente. Allí, como siempre, me atendieron súper bien. Las dependientas me sacaron los azules cuando les dije que era para novia. Obviamente me dijeron si te quieres probar en azul, si te quieres probar en blanco. Yo como una niña en una tienda de caramelos, pero tenía muy claro que eran los rojos. Y tenía muy claro que iban a ser los rojos que yo pensaba que solo los había en satén rojo. Pero estando allí, cuando les dije rojo, me dijeron, tenemos una edición especial de terciopelo. Y fue como, no me digas más. Me llevo los de terciopelo. Los probé, además que con el tono de mi piel yo creo que también este color intenso rojo me favorece más que un azul, así que me llevé los zapatos en terciopelo rojo. Como os digo, septiembre del 2019, unos meses después llegó la pandemia y los zapatos se quedaron en su caja durante 2 años esperando al día de mi boda. Por suerte, en un viaje a Madrid previo a la pandemia que había hecho para esas primeras pruebas de vestido de novia, me los había traído a Madrid y mi madre se empeñó en que se quedasen en España y que no tenía ningún sentido que me los llevase de nuevo a Washington. Y la verdad es que me alegro de que los zapatos se quedasen en Madrid, porque si los hubiese tenido en Washington no habría aguantado 2 años sin estrenarlos y los habría tenido que poner en algún momento para otra ocasión. Pero gracias a que estaban al otro lado del Atlántico,
pues consiguieron estar nuevos en su caja hasta el día de mi boda, que fue en agosto del 2022. Ahora mismo estamos en noviembre del 2024, lo que quiere decir que hace un poquito más de 2 años que he estado utilizando estos zapatos, así que ya es tiempo suficiente para haceros una valoración de lo que los he puesto y demás. Como siempre, vamos a comenzar por la talla y aunque yo de normal tengo un número 39, en todos mis zapatos, o casi todos, de Manolo Blahnik tengo un 39,5, como podéis ver aquí en la imagen. Para este tipo de zapatos en Manolo Blahnik yo siempre soy un 39,5, en sandalias a veces tengo un 39, en botas a veces tengo un 40, pero bueno, si queréis que os haga un vídeo más detallado sobre las tallas de zapato de Manolo Blahnik o sobre las tallas de zapato de diseñadores en general, podéis dejarme un comentario aquí abajo y lo vamos viendo para el futuro. Seguimos con la comodidad y en comodidad les voy a dar un 9, es un zapato de 9 centímetros de tacón, súper cómodo. Yo, como os digo siempre, tengo juanetes, pero eso no hace que este zapato sea incómodo para nada. Veis que la parte de aquí de la caja es bastante ancha, así que aunque sea un zapato de punta, tiene bastante espacio en esta zona y hace que sean totalmente cómodos para mí. El día de mi boda los llevé aproximadamente desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche. Era el día que los estrenaba, los llevé unas 7 horas y todo perfecto. La verdad es que me los cambié una vez abierto el baile, no por incomodidad, sino porque, bueno, para bailar con copas y demás, no quería que si salpicaba un poco de gin tonic en el suelo se manchasen los zapatos. Entonces preferí utilizar unos de piel también rojos, que os podéis imaginar cuáles son, y si no lo sabéis, dejadme un comentario, porque tengo pensado hacer otro review sobre ese modelo de zapatos en otro vídeo. Como os decía, tienen un tacón de 9 centímetros, pero son súper cómodos y también bastante blanditos. El interior es todo de piel, que además en este caso va en piel roja, lo cual hace que me guste todavía más, porque normalmente el interior de este zapato es color carne, pero en la versión de terciopelo los hicieron con el interior en el mismo color, que no me puede gustar más. Ya sabéis que adoro el color rojo y bueno, estos zapatos es que son una auténtica maravilla. Así que en calidad les voy a dar el 10, ya sabéis que Manolo Blahnik para mí siempre es un 10, rara vez les he dado menos nota. Voy a dejar uno por aquí y os enseño solamente con uno. Veis que están fabricados súper bien, todos de piel por dentro, la suela también. Por fuera es un terciopelo, pero de mucha calidad. No tiene brillos raros, ni se ha desgastado. Veis que no están arañados, que simplemente les pasas la mano para un lado o para el otro y se quedan como nuevos. La hebilla es de cristal de Swarovski y bueno, todos los cristales están en su sitio, no se han caído, no se han oxidado, todo en maravilloso estado. Como os digo, son zapatos que tienen 5 años, aunque únicamente los haya utilizado durante 2 de ellos. Así que muy contenta con la calidad de estos zapatos, que por supuesto está a la altura de su precio y de su fama. En cuanto al desgaste, la verdad es que es un zapato que a primera vista es muy delicado y sobre todo yo creo que la versión de satén es bastante más delicada porque a veces pues al caminar la hebilla araña el otro zapato y hace algún enganchón en el satén, que es una tela muy delicada. Pero en el caso del terciopelo, la verdad es que están probando que son mucho más duraderos. Creo que no tengo más zapatos de terciopelo que estos. Sí, mentira. Tengo unos de Salvatore Ferragamo que son unas cuñas absolutamente locas en terciopelo rosa. Pero aparte de eso, creo que no tengo más zapatos de terciopelo y la verdad es que estoy sorprendida porque el resultado está siendo muy bueno. No se nota ningún desgaste. Os voy a enseñar las suelas, que es el único sitio donde podréis ver un poquito más de desgaste, pero tampoco mucho. Estas suelas yo las protegí antes de estrenarlos, ¿vale? No las protegí por el tema de no dañarlas, porque ya sabéis que a mí me gusta dejar las suelas al natural. Las protegí porque como los iba a estrenar el día de la boda y no estaban rayadas, me daba un poco de miedo resbalar y tropezarme con el vestido de novia y demás. Así que le puse esta pegatina de suela, que es como el protector de una pantalla de un teléfono, básicamente, pero que es muy antideslizante. Entonces este tipo de protección, más que proteger de que se rayasen las suelas, que es algo que a mí me da un poco igual, lo que hizo fue de antideslizante para no resbalar con los zapatos recién estrenados. Así que este es el único desgaste que podéis ver. Por lo demás, los zapatos tanto por dentro como por fuera están como nuevos. Os dejaré imágenes de detalle de cómo están ahora
y si encuentro también os dejaré de cómo estaban recién sacados de la caja antes de estrenarlos, que veréis que no hay mucha diferencia aparte de la suela. Por lo tanto, en desgaste se van a quedar en un 10, veremos cómo evolucionan porque, como os digo, es un zapato que he puesto durante los 2 últimos años, pero tampoco a diario. Por lo tanto, en amortización tienen un poquito menos de nota, en amortización les voy a dar un 8 porque, como os decía, pues es un zapato que se ha pasado 3 años metido en una caja, con lo cual no ha tenido todo el uso con el que yo contaba. Es un zapato que en 2 años sí que me he puesto unas cuantas veces, pero obviamente no las suficientes para justificar el precio que tuvieron. Sé que es un zapato que con los años amortizaré mucho más. También esa era la idea con la que los compré. No quería un zapato blanco de novia que nunca más volviese a usar. Quería un zapato de novia que supiese que iba a utilizar después y los estoy utilizando pues para ocasiones especiales, ocasiones un poquito más elegantes, porque la verdad es que es un zapato un poquito más vestido. Pero bueno, es un zapato que compré considerando que lo iba a poner durante años para un montón de ocasiones especiales. Es un zapato muy navideño, es un zapato ideal para San Valentín, es un zapato que si celebráis el Año Nuevo chino también queda súper bien, para cumpleaños, para citas especiales. A mí, que me encanta el rojo, pues es un zapato al que le veo infinitas posibilidades y que, aunque no sea el zapato más amortizado de mi armario, sin duda está más amortizado que un zapato de novia blanco que hubiese puesto a juego con el vestido y ya nunca más en mi vida. Por lo tanto, aunque en amortización les doy el 8, en versatilidad se van a quedar con un 7. Y la verdad es que, aunque yo sea muy barroca, ya os estaréis imaginando que este no es un zapato muy versátil. Es un zapato súper puesto, es un zapato para ir muy arreglada, es un zapato que lo puedes rebajar un poquito combinándolo con unos vaqueros, pero la verdad es que el zapato pues pide un buen vestido de fiesta, un buen traje, un buen look, y aunque la versatilidad va más allá de un día de boda, no es un zapato que te puedas poner para ir a trabajar o no es un zapato que te puedas poner para cualquier día normal. Es un zapato que, independientemente con qué ropa lo pongas, aunque sea con un vestido negro súper sencillo, siempre va a elevar un poquito el tono del look, entonces va a condicionar, y es un zapato que yo creo que es para ocasiones especiales y momentos en los que quieres un zapato un poquito especial. En cuanto a diseño, les tengo que dar el 10. Es un diseño que tendrá unos 15 años y bueno, Manolo Blahnik lo ha versionado en 1000 opciones, porque obviamente cuando un diseño funciona puedes hacerle 1000 alteraciones, diferentes colores, diferentes alturas. Los hay en versión bailarina, los hay en versión tacón, tacón de 5, tacón de 7, tacón de 9, tacón creo que de 11 o 12... Tenéis diferentes alturas. Yo la verdad es que tenía la intención de que mis zapatos de novia tuviesen 7,5 centímetros de tacón. Al final compré de 9 porque no me pude resistir y los de terciopelo solo los había en 9. Yo estoy acostumbrada a llevar tacones de esta altura y no tengo problema, pero si queréis un tacón un poquito más bajito, pues que sepáis que tenéis este zapato en versiones de todos los tacones, de todas las alturas. Igualmente la hebilla la hay en un montón de combinaciones diferentes. La hay en plateado brillante, la hay en gris un poquito más oscuro, la hacen con perlas, la hacen en multicolor, en azul, para esas novias que quieren el zapato blanco pero con ese toque azul, pues una cosa un poquito más discreta. E igualmente el acabado del zapato, que en este caso es terciopelo, también lo han hecho tradicionalmente en satén, pero bueno, también han hecho alguna versión de piel, estampada, de tweed, de algún otro tejido, o sea que es un zapato con el que se ha jugado a versionar de innumerables formas y la verdad es que es difícil elegir solo uno. Yo tenía muy claro que mi zapato era el rojo, pero bueno, el verde me encanta, el amarillo, si tuviese yo un color de piel un poco más oscuro, me parece espectacular, el azul por supuesto es el gran clásico, pero hay opciones para todos los gustos. Otra cosa del diseño de este zapato es el detalle tan cuidado que tiene. La hebilla no está simplemente agarrada al zapato en sí, sino que está sujeta a una pieza del mismo terciopelo que el zapato y enganchada de esta manera para que quede mejor sujeta y más limpio el diseño. El interior, como os comentaba en este caso, pues también va a juego con el exterior. Y otro detalle que los hangis sí tienen es esta pieza de metal en el tacón, que bueno, en un zapato de satén o de terciopelo o de cualquier tejido, en el caso de que pierdas la tapa o se vaya desgastando, pues esta pieza de metal protege para que la tela con la que se ha forrado el tacón pues no sufra daños irreparables. Entonces es un pequeño detalle, pero que para mí marca la gran diferencia y es el extra que te da una marca de lujo como Manolo Blahnik, pues este pequeño detalle que hace que el zapato vaya a durar mucho más tiempo y que el tacón esté un poquito más protegido. Así que
estéticamente el diseño es una preciosidad. En 15 años no ha pasado de moda, ha tenido sus picos de popularidad, pero obviamente es un zapato que sigue vendiéndose y que sigue gustando. Es un zapato que a nivel de ejecución pues tiene un diseño impecable y muy cómodo, súper suave por dentro, no notas ninguna costura que te roce, no notas ninguna pieza rara, totalmente agradable al pie, muy estable y bastante atemporal. El terciopelo yo sé que para alguna gente es como mucho más de otoño e invierno. Yo me casé a finales de agosto, pleno verano en España, y aún así quise llevar un zapato de terciopelo porque me parecieron maravillosos. Puede que la ropa de terciopelo sí que esté un poquito más condicionada a los meses de frío, pero un accesorio como un zapato, al final lo que te toca el pie es la piel, que es totalmente la misma sensación que si el zapato fuese de satén por fuera, o sea que podéis estar tranquilas que el terciopelo no va a hacer que el zapato abrigue más, ni que os sude el pie, ni nada por el estilo, ¿vale? Es un zapato que podéis poner en cualquier época del año y no va a suponer una gran diferencia a nivel de temperatura. Así que a mi parecer en diseño son un 10, por tanto de nota media final se quedan con un 9, que es una nota excelente, un zapato maravilloso que os recomiendo 100%, ya sea para vuestra boda, ya sea para una ocasión especial, ya sea por capricho. Y obviamente es un zapato que cuesta un dinero, pero si lo vais a amortizar y queréis una pieza especial en vuestro zapatero, sin duda el Hangisi es un modelo que yo os recomiendo 100% y que además en cualquiera de sus versiones es un zapato de 10. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así no olvidéis darle a like. Si tenéis alguna sugerencia sobre qué zapatos os gustaría ver en el próximo vídeo, no dudéis en dejármelo en comentarios y nos vemos muy pronto en el próximo. ¡Adiós!